Muy buenas tardes. Vamos a empezar con este debate. La moción es: esta Cámara lamenta la existencia y seguimiento de las modas. Para esto vamos a llamar al primer orador de la Cámara de Proposición, Rocío, para comenzar este debate. A su primera palabra. Buenas tardes, señores jueces y Cámara de la Oposición. Antes de plantear la línea argumentativa, quisiera aclarar algunos puntos. Nuestro propósito como Cámara es demostrar que las modas traen más perjuicios que beneficios, ya que estas generarían daños a la sociedad y sus externos. Definimos moda como una tendencia efímera que es imitada por la sociedad. Debemos de tener en cuenta que durante años han existido diferentes tendencias o modas, estas de diferentes cortes y propósitos, como las modas políticas o modas de vestir, algunas con el fin de distraer, otras con el fin de expandir sus ideas. Lo cierto es que estas, al ser tan diversas, han captado a distintos grupos sociales. Terminando la aclaración, quisiera presentar mi línea argumentativa conformada por el primer argumento titulado de daños, el segundo que aborda el tema social y el tercer y último argumento que trata sobre los perjuicios físicos. Mencionado anteriormente, las modas suelen ser de diferentes cortes y magnitudes, y con la aparición de las redes sociales, estas fueron tomando fuerza y apego. Sin embargo, estas mismas tendencias suelen ser estrechamente relacionadas con la presión social, definiendo presión social a aquella influencia ejercida entre personas de una misma comunidad. Esta suele ser la columna vertebral de las modas, y es que sin la presión social, las personas de una comunidad no serían influenciadas para seguir o no seguir algún tipo de tendencia. Otro punto a recalcar sería el principio de conformidad, que va de la mano con la presión social. Este principio sería la tendencia de un individuo a seguir las reglas o conductas de un grupo al que pertenece, alterando su misma opinión para adaptarse a las normas de la comunidad. Todo esto mencionado traería como efecto final el no cuestionamiento de las modas, ya que, señores jueces, ¿por qué tendría que cuestionar los actos de alguna comunidad a la que pertenezco? ¿No sería más cómodo seguir con las modas o las tendencias que me plantearon? Dejamos de cuestionarnos las tendencias para seguir siendo parte de un grupo, lo cual es perjudicial, ya que nos estaríamos exponiendo a diferentes modas de calibre peligroso perjudicial para quienes nos rodean, como las diferentes modas de la belleza y maquillaje que implican utilizar cosméticos fabricados por empresas que dañan el medio ambiente y utilizan a los animales para el testeo de cosméticos. Indirectamente estaríamos consumiendo y apoyando a dichas industrias que generan daños en nuestro medio ambiente. Otro punto a recalcar sería las desvirtuaciones de las modas generan a los diferentes movimientos sociales. Generalmente, los movimientos sociales creados por comunidades suelen estar relacionadas con las modas, ya que éstas le darían mayor alcance para que se den a conocer. Sin embargo, estas, al ser modas, serían efímeras, ya que el movimiento social, que debió generar un impacto permanente, quedaría en el olvido, o aunque no quede en el olvido, podría ser vandalizado y la problemática principal de dicho movimiento social quedaría invisibilizado. Esto gracias a que serían conocidos más como modas como movimiento social o su problemática. Un ejemplo claro sería el movimiento Black Lives Matter, que a pesar de que dicho movimiento generó revueltos en su momento, este fue vandalizado por los mismos miembros de dicho movimiento, olvidándonos de la causa principal, el racismo. Punto de información. Okay. ¿Usted considera que también estas modas pueden ser criticadas? ¿Criticadas a qué se refiere? A que pueden existir otras tendencias o otras modas que pueden criticar las modas que usted nos plantea, como por ejemplo el de los cosméticos. Sí, claro que sí, sí pueden haber modas que critiquen a otras, pero estas serían modas efímeras, que en realidad no causen algún tipo de impacto permanente, lo cual no sería beneficioso o muy beneficioso a largo plazo. Bueno, para terminar mi argumento, estas y muchas más serían las consecuencias de las modas y por qué, a pesar de que podrían verse inofensivas, pueden llegar a ser perjudiciales para las comunidades. Muchas gracias. Llamamos al primer orador de la Cámara de Oposición, Emanuel, para que inicie el discurso de oposición. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. En primer lugar, me gustaría saludar a la Cámara de Proposición y a la panel, que en esta oportunidad voy a empezar caracterizando ciertos puntos que no han sido correctamente caracterizados en este debate. En primer lugar, ¿qué es la moda? La moda nosotros consideramos que es un reflejo que acontece en la sociedad y que se hace ciertamente popular por un determinado tiempo.
estos efectos que generarían son socioculturales y que estos tienden a durar o esos efectos duran a lo largo del tiempo. También nosotros consideramos que va a existir algo llamado contramoda. ¿Qué es una contramoda? Una contramoda es una moda que va en contra de lo popular o de lo que se da como moda en ese determinado periodo de tiempo. Consideramos que sí va a tener relevancia porque va directamente en contra de algo que es popular, por lo cual la gente va a tener en cuenta esta contramoda tanto como lo hace con la moda. Y normalmente estas contramodas surgen debido a que las modas que se están planteando son perjudiciales a la sociedad, por lo cual las contramodas buscan un cambio en esta. Como por ejemplo, tenemos por ejemplo el slow fashion, que va en contra del fast fashion, que es un movimiento que hace que de puro materialismo, que hace que la gente consuma y trate de consumir y consumir más. Se está generando otra moda, que es la de slow fashion, de apreciar más la ropa y no venderla y no solo usarla una vez, poniendo un ejemplo. Luego me gustaría refutar algunos puntos que nos acaban de plantear la Cámara de proposición. En primer lugar, nos mencionan el sistema o la tipo de presión social y además del principio de conformidad. Nosotros consideramos que estos dos aspectos no van a pasar o no van a tener tanta relevancia por un aspecto principal, por la contramoda. ¿Por qué no va a pasar esto? Principalmente, si es que tú, por ejemplo, estás en contra o no ves o no tienes como ciertos, no eres del ideal de este tipo de modas, tú simplemente puedes optar por una contramoda, puedes optar por otra moda que, por ejemplo, no perjudique cómo tú te sientes contigo mismo, como menciona el body positivity. O sea, puede que en tu entorno la gente quiere estar fitness o quiera estar muy bella, no sé, con un montón de maquillaje, pero tú no. Entonces tú vas por el body positivity y tratas de revalorizarte a ti contigo mismo, lo cual es completamente correcto. Y vas a conseguir, vas a encontrar personas que también piensen con tus mismos ideales. Ir como sino va a haber otro grupo por el cual te va a coger. Además, por el mismo hecho de que va a haber algo o alguien que vaya en contra, las personas que pertenecen a cierta moda van a ser de cierta manera criticadas por la contramoda, y a esto ser criticadas, ellos van a tener un pensamiento crítico de lo que realmente están siguiendo, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, estoy siguiendo a los cosméticos y que estos cosméticos y me uso un montón de cosméticos y que los cosméticos son los mejores, si veo, por ejemplo, que viene alguien que está en contra de los cosméticos y te dice, no, que estos contaminan, que estos hacen mal y que estos, por así decirlo, contaminan el medio ambiente y que solo hacen más desechos al planeta, tú te vas a replantear cómo son los cosméticos y te vas a replantear más o menos qué es lo que existe o qué está detrás de estos cosméticos, lo cual te hace generar un pensamiento crítico y no solo seguir a las masas. Ya, tomo su punto. Si las modas son tan famosas y mucha gente sigue moda, ¿qué me asegura de que la contramoda sea tan efectiva? Y en segundo punto, aunque sea efectiva, por lo mismo de que es una contramoda y por lo mismo de que es efímera, ¿no cree que a largo plazo el impacto deja de servir mucho? Bueno, usted nos menciona, si usted dice que nosotros no mencionamos que las contramodas sean efímeras. Si usted nos dice que una moda es efímera, también está diciendo que las modas perjudiciales también son efímeras, pero nosotros hemos dicho que precisamente esas modas que son de cierta manera perjudiciales o que tienen ciertos perjuicios, son las más criticadas o son las que tienen más relevancia por las contramodas, porque hay más gente que cree que lo que tú estás siguiendo como moda no es correcto, por lo cual sí va a tener visibilización, sí va a tener relevancia, porque va a haber más gente que piense lo contrario. Siguiendo con la línea argumentativa, yo voy a presentar el primer argumento en el cual nosotros vamos a explicar cómo esta moda impacta a la persona. Mi segundo orador, Eric, va a explicar cómo esto afecta a la cultura cómo va a afectar a la sociedad y luego mi compañero Sebastián va a explicar cómo esto afecta a la sociedad. En primer lugar, ¿cómo esto afecta a la persona? Estas modas generan una manera de poder expresarte como contigo mismo, poder relacionarte con otras personas, poder compartir los mismos intereses, por así decirlo. Entonces, esto ayuda a que las personas se unan y que normalmente estas personas se unen dentro de una misma generación y que
hacen que puedan generar lazos sociales y lazos con personas de tu entorno, lo que ayuda a poder tener cierta confianza, cierta pertenencia a cierto grupo, que te ayuda a tener confianza en ti mismo. Por ejemplo, las modas crecientes que existen, como la comunidad animes o los K-pop o los dramas coreanos, que ayudaron a las personas en estas etapas de pandemia a comunicarse con otras con intereses similares para poder superar estos tiempos, ¿no? Muchas gracias por el discurso. Ahora llamamos al orador 2 de proposición, Jorge, a su primera palabra. Bueno, les voy a explicar por qué la otra cámara tiene varios puntos por el cual no tiene ningún tipo de sentido toda su argumentación. En primer punto, lo de las contramodas. Creo que la otra cámara se contradice diciendo de que las contramodas, en plan de que hay muchísima gente que las sigue, hay mucha más gente que sigue las contramodas en vez de las modas. Panel, si hubiera más gente que sigue las contramodas, estas estarían de moda. Y la contramoda sería la moda que nos están planteando. Entonces, no sé cómo esto realmente no es que funcione así, sino de que la otra cámara se ha equivocado bastante en toda su línea argumentativa. En segundo punto, creo que me habla de que modas, hay distintas modas, por ejemplo, las modas ecoamigables y todo eso. Creo de que existe algo con las modas ecoamigables, que es lo siguiente, de que, por ejemplo, cosas como el movimiento vegano ha sido olvidado terriblemente. El movimiento vegano anteriormente era como la moda más grande para el cual vivir un mundo mejor y todo eso, y eso ha sido totalmente olvidado mediante el tiempo de los años. ¿Por qué? Porque era una moda, pane, y como se puede ver, esta moda, si bien es cierto, al corto plazo pudo ayudar bastante, pero como fue una moda, fue algo tan efímero y no dejó que este movimiento social se desarrollara de manera orgánica. Lo que pasó es de que actualmente está siendo olvidado y de que hay muchísima poca gente que es vegana actualmente, ¿verdad? Creo que en segundo punto, pasando con la contramoda, creo que existe algo en la contramoda que es la presión social. ¿Y por qué digo esto? De que aunque tú sigas una contramoda, te vas a ver presionado socialmente por la gente que sigue la moda, porque se entiende de que la moda es muchísimo más seguida, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? De que incluso cuando tú sigas esta contramoda, te vas a ver fuertemente estigmatizado. Puede ser de que por esta misma presión social, tú mismo decidas abandonar la contramoda para encajar en este grupo de la moda. Y creo que esto es algo con lo que no toma en cuenta la otra cámara y por lo cual es muchísimo peor su caso, ¿verdad? Creo que ahora sí voy a pasar con una contradicción grande que ha tenido la otra cámara, el cual es el siguiente punto, en el cual, ¿qué es una moda buena y qué es una moda mala, la verdad? Creo que la otra cámara me habla de que sí, de que hay modas de grupos y todo eso. Panel, eso no llega a ser una moda. ¿Por qué? Porque no ha sido algo pero tan grande. Esos son simplemente grupos de gente que le gusta algo, ¿verdad? En mi mundo, cuando no existen modas, a mí también, por ejemplo, puedo entrar a grupos donde me gusta el anime, no sé, Dota, cosas así, ¿verdad? Creo que ya te estoy explicando por qué realmente no es como que esto tanto se vaya en tanto por las modas, sino de que se va porque es un grupo de gente que le gusta un tema en común y eso no se debe a las modas. Muchas gracias por el discurso. Ahora llamamos al segundo orador de oposición, Sebastián. Muy buenas tardes, Cámara de Proposición, y muy buenas tardes, jurados. Soy Sebastián Trigoso López, segundo orador de la Cámara de Oposición. Y el día de hoy les vengo a demostrar por qué el caso de proposición tiene severas fallas y por qué no está contando realmente la verdad y el significado que tuvieron los trends o las tendencias para la sociocultura en general. Y es que en primer lugar hablemos de Black Lives Matter. Bueno, ellos me lo caracterizaron como que esto se volvió una moda, hizo que todo su valor se perdiera, hizo que se volviera efímero, pero bueno, analicemos el impacto y analicemos cómo la moda pudo impulsar este movimiento. Veamos actualmente cómo bastantes personas, como ellos explicaron y como ellos asumieron, en un corto plazo y mediano plazo se unieron al movimiento y hicieron que este movimiento se hiciera más grande. Y ahora, panel, veamos cómo estos impactos, como de estos movimientos de Black Lives Matter que se formaron a lo largo de los años, gracias a las modas, no gracias a las modas, sino que fueron impulsados gracias a estas mismas modas, ya que se hizo más conocido y tuvo más llegada que el racismo, cosa que ya es mala per se, es malo, hizo las modas que este tipo de movimientos se hicieran más grande y tuvieran, de hecho, mejor cabida en el espacio sociocultural, porque como hemos caracterizado anteriormente, las modas no son tan efímeras como nos quiere caracterizar la Cámara de Proposición. Las modas realmente pueden llegar a tener impactos en un mediano o largo plazo, al menos para la persona que terminó siguiendo esta moda. Y es que, panel, actualmente veamos cuál es la situación del racismo y cómo Black Lives Matter ha podido influir en esto. Y es que, literalmente, actualmente el racismo es algo demasiado rechazado y cómo se ha visto impulsado gracias al movimiento que fue apoyado por una moda. Además, hablemos del veganismo, otro ejemplo que nos da. Ellos nos han dicho que gracias a esta moda el veganismo se hizo pequeño porque fue una moda y porque supuestamente ser una moda hace que todo se desvanezca al toque, como si Thanos se crían los dedos y ya todo desapareciera.
Y es que, panel, esto no pasa. Lo que pasa con el veganismo es que simplemente hay que tener en cuenta que no muchas personas están dispuestas a poder sacrificar un gusto alimenticio que ellos puedan tener simplemente para seguir un estilo de vida. Y eso es lo que pasó. E inclusive veamos como actualmente el veganismo terminó siendo una de las corrientes No, alimenticias mucho más grandes de toda la historia. Acepto tu apoyo. Está tomando en cuenta en primer lugar de que el veganismo tras los años ha bajado un 10% en la gente en la que estaba en y en segundo punto de que el Black Lives Matter actualmente es prácticamente casi olvidado y de que ya de por sí es malo en sí el per se el racismo y por eso es de que es rechazado no por el Black Lives Matter. Ya, nótese, panel, actualmente como la Cámara de Proposición piensa que todos los movimientos tienen que durar por mínimo 20 años para que puedan ser considerados como movimientos con impacto. Y es que actualmente con el Black Lives Matter podemos aceptar que tal vez no haya durado tanto como se esperaba, pero al menos con la moda, al menos con esta, se pudo haber llegado a tener una gran llegada, que inclusive llegó a todos los rincones del planeta, porque el caso de George Floyd fue un caso que se vio impulsado gracias a esta misma moda, y actualmente vemos el veganismo. El veganismo no necesariamente ha caído porque sea una moda, es demasiado tonto pensar eso. ¿Por qué, panel? Porque la moda lo único que ha hecho ha sido darle mayor llegada y ha sido que más personas conozcan de este mismo concepto. Y ya que este haya desvanecido, no necesariamente significa que es porque personas que siguieron la moda solamente se dieron cuenta de que... Y es que lo que pasa, panel, es que con la moda se unieron más personas a esto. Y tal vez no todas las personas que se unieron gracias a esta moda siguieron, pero al menos podemos ver cómo el veganismo, gracias a la moda, pudo subir de manera exponencial, y actualmente que ya perdió, como la Cámara de Proposición dice, un 10%, realmente no se compara a todos los beneficios que le ha traído a la moda a este mismo concepto. Ahora me gustaría ya pasar con mi línea argumentativa. Y es que, panel, actualmente, como he caracterizado antes, movimientos como Black Lives Matter, entre otros, han sido impulsados bastante por las modas. Y es que, aunque podamos aceptar el peor mundo en que las modas traen conceptos vacíos, traen discursos que tal vez no lleguen a impactar mucho en la gente, que tal vez carezcan algunas veces de argumento, estos terminan trayendo la mayoría de veces mensajes que terminan apoyando a la sociedad, que terminan apoyando a la sociedad y que terminan trayendo cosas buenas per se. Podríamos ver esto como la Revolución Francesa, la cual fue apoyada grandemente. ¿Por qué? Porque había la moda de querer tú tener tu propia libertad, porque había la moda de tú poder ser un burgués y poder así tú tener tu propia empresa y no tener que vivir necesariamente de un rey. Y es que esta moda y este concepto de libertad que fue apoyado gracias a la narrativa que había en ese momento hizo que movimientos como la Revolución Francesa, si es que nos planteamos muy bien el pasado, sean más fáciles de poder encontrarse. Igual, gracias por el discurso. Por favor, tener en cuenta el tiempo. Ahora llamamos al tercer orador de proposición, Daira. Muy buenas tardes, panel. En primer lugar, vamos a empezar a refutar algunos puntos que encontré del primer orador de la Cámara de Oposición. Supuestamente nos ha dicho que hay siempre que la moda une a las personas, pero yo me pregunto, ¿los hobbies pueden ser considerados modas? Tus gustos musicales, gustos en cualquier tipo de ámbito pueden ser considerados modas. Hay que tener en cuenta que las modas son cosas que van y vienen, son cosas que perduran en un tiempo determinado y en otro tipo de periodo se da una diferente moda contraria a ella o similar. Y así sucesivamente. Entonces, todo lo que ha dicho el primer orador no tiene ningún sentido porque ese no es el concepto apropiado de moda. Y aparte de ello, también quiero resaltar que el orador dijo acerca del body positive. Algo que quiero resaltar, panel, en esta oportunidad es que algo que detestamos de esta moción con respecto a las modas es que básicamente estas modas producen que otras la divulguen y la divulguen de una manera totalmente errada, una manera donde se transgiversa este mensaje y no es la apropiada porque está desvirtuando algo que quizás se dio en un inicio, pero así es, así son difundidas estas modas donde al final son alteradas y no hay ningún mensaje que se pueda rescatar de las dichas. Por ejemplo, el body positive en un momento se dio que se tiene que amar el cuerpo de uno mismo, sin importar qué pensaran las demás personas, pero eso también influyó con respecto a problemas de salud de la propia persona, ya que dijo, me acepto a mí misma, pero no voy a cuidar mi salud por ello, ¿no? Entonces, estás de una u otra manera afectándote a ti mismo. Por ello, queremos decir que lo dicho por los oradores de la Cámara contraria no tienen validez alguna e inclusive
quiero resaltar los daños físicos que se dan con respecto a estas modas, porque los oradores nos han querido vender que las contramodas son las que se oponen a estas cosas, pero yo me pregunto, en realidad, y los que no se oponen a esas modas y las que siguen y se causan daños mucho más graves, por ejemplo, daños físicos cuando se dan las modas de tener un influencer que te da dietas, que te da diferentes tipos de rutinas de ejercicio y al final eso te perjudica a ti porque no es ningún nutriólogo, no es ninguna persona que pueda mirar tu metabolismo y te pueda dar indicaciones correctamente válidas. Entonces, estas modas, si bien es cierto, son consumidas por jóvenes, jóvenes incrédulos que al primer momento, donde ven a lo llamativo para ellos y ven que las otras personas siguen la misma corriente, no pueden darse el lujo de pensar si está bien o si está mal. Cabe resaltar que no solamente se fijan en un determinado tipo de edad, ¿no? Quizá en otro tipo de edad mucho más avanzada se puede dar cuenta y se puede poner a pensar que esto está mal, pero nos damos cuenta que de una u otra manera afecta a un grupo de personas y no queremos que esos jóvenes que están en desarrollo puedan tener una idea equivocada de lo que es bueno seguir o lo que no es bueno seguir, porque no da un mensaje para nada positivo y por la misma razón priorizamos a ese tipo de personas. Tampoco dejamos de lado a las demás, pero estamos aquí también para defender a esas personas que simplemente están siendo una oveja más del ganado y ese ganado quizá no está yendo por la hierba fresca que deben consumir. Por lo mismo, nosotros estamos considerando que nuestra Cámara va ganando por todo lo que hemos dicho y por lo que nos hemos contrapuesto con el plan de la Cámara contraria y estamos muy orgullosos de proponer. Gracias. Muchas gracias por el discurso. Ahora llamamos a Eric, orador 3 de oposición. Muy buenas tardes, compañeros, Cámara de la Proposición. Quisiera empezar mi argumentación comenzando con una refutación acerca de los oradores de la Cámara de la Proposición, los cuales mencionaron acerca, uno de ellos, que fue el segundo orador, acerca de una idea terciaria que es parte como una moda de los videojuegos. Está bien que exista este choque entre modas y contramodas. Lo que él ha mencionado como ejemplo, una idea terciaria, como un videojuego, una moda de jugar algo, Dota. Está bien, este es un tipo de moda que se presenta a pequeña escala. También existen tipos de diferentes modas que se presentan a gran escala, las cuales pueden llegar a ser bastante beneficiosas a largo plazo, porque panel, los oradores de la Cámara de Proposición están mencionando o consideran por lo menos una moda como aquella que dura más de 20 años demasiado excesivamente. Entonces a largo plazo se presentan beneficios, perjuicios, pero es lo que nuestra Cámara quiere presentar, que presenta muchos más los beneficios, las modas, que los perjuicios. Ahora, como ya habíamos mencionado, la moda es un componente muy influyente y es así como es el reflejo de la sociedad, de los gustos, porque la moda es un gusto de alguien que comenzó a compartirla con los demás y que fue llamativa y los demás les gustó y comenzaron a compartirlo y se expandió, y es así como se refleja en la sociedad. Es así como hace unos décadas anteriores se podía ver a los estudiantes de los colegios con diferentes tipos de uniforme. Antes, en la Revolución Francesa, estos tipos de moda de vestir con sombreros grandes, con vestidos, etcétera. Estos tipos de moda son aquellos que se podían decir como históricos, que han pasado dentro de la historia y que son parte y que se puede ahorita representar en nuestra sociedad como ese cambio sociocultural que ahora los tenemos, como vestir elegantemente o vestir de alguna manera que exprese nuestros sentimientos, nuestros gustos, expresarlos y expresarlos abiertamente sin sentir presión social, porque las modas son tan flexibles las modas, que hay diferentes tipos de gustos, porque las modas, como ya he mencionado, vienen de diferentes gustos de personas que comenzaron a compartirlas, se expandieron y ahora son modas, no necesariamente demasiado a largo plazo o pequeñas o grandes escalas, siguen siendo modas aún así. Entonces, siguiendo con mi línea argumentativa acerca de qué tan importante puede ser la moda en nuestra vida, acerca de la expresión de los gustos, generan modas saludables. Actualmente, todo aquel que es parte de una sociedad está influenciada constantemente por una componente social, la cual
es cuestionada o juzgada de la manera de pensar de la gente. Por consiguiente, esta provoca que la cultura de hoy en día se base en el aspecto estético de las personas, provocando así que la moda sea parte de nuestra vida diaria y que nos permite entrar en un juego social como son los grupos de individuos unidos por un gusto, por una tendencia. Estas pueden ser tanto a pequeña como a grande escala, como ya he mencionado, por ejemplo, la vestimenta y que uno usa, a la cual es una de las más notorias, viralizaciones en redes sociales como retos, bailes o hasta gustos por diferentes comidas o culturas. Voy. Y es por eso, ¿ok? ¿Qué tan importante es de que, o sea, usted cree que es pero tan importante estas modas de los gustos que se debería de sobreponer sobre los perjuicios sociales, sobre los perjuicios físicos, sobre los perjuicios psicológicos que te he mostrado? En ningún momento he mencionado que se deberían, o sea, debería verse más importante. Es cierto que existen estas modas, pero a lo que nosotros venimos, contramodas. Existen contramodas que se oponen a eso, ¿ok? Contramodas que se oponen a todos esos perjuicios. Si es que ven que en el fast fashion, por ejemplo, se utiliza una moda y comienzan a producir y a votar, a producir y a votar, ¿ok? Se presentan contramodas. Siempre va a haber una contramoda que esté encargada de rechazar esta forma de pensar. Entonces, esta contramoda dice como a las grandes empresas, como a pequeñas empresas, porque eso no importa, sigue siendo una moda, a grandes empresas se les seleccionen para utilizar sus herramientas para dar como reciclaje, es la palabra, reciclaje, para ayudar a concientizar a la gente que reciclen estos tipos de prendas para ayudar al medio ambiente, porque tal vez la Cámara de la Proposición habrá tomado contra moda como otra cosa. Tal vez todo este tiempo lo pudieron haber expresado de mala manera. Ahora mismo lo puedo explicar de otra manera, que es aquella moda que se opone a una moda que es totalmente perjudicial. Es por eso que nuestra Cámara presenta mayores argumentos que representan que la moda es mayor beneficio que los perjuicios que también puede presentar, porque siempre va a haber una contramoda que se oponga a estos y que ayude a la sociedad. Ahora, siguiendo con mi línea argumentativa, la ropa es algo, vestir al cuerpo, abrigarse o cubrir. La ropa es algo que no solo sirve para vestirse al cuerpo, abrigarse o cubrirse, ha evolucionado a la par del ser humano y con ello se ha convertido en un medio de expresión con el que tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo lo que somos y pensamos. La moda actualmente es un fenómeno social, cultural y generacional que impacta y se transforma al complejo ritmo del pensamiento colectivo. Este es el primer factor que ha animado a la gente a comunicarse mediante su forma de vestir, expresión. Esto es lo que queremos, que la gente se exprese como ellos gusten, sin tener ninguna presión social. Expresiones. Es así que nosotros estamos orgullosos de representar a la Cámara de la Oposición. Por último, el psicólogo Jorge Simmel en su ensayo definía la moda como la tendencia del individuo a imitar el modo de vestir para sentirse integrado en el grupo y en la sociedad. Hoy la moda es un concepto universal que cada uno convierte en particular y que utiliza como un modo de expresión. Muchas gracias. 3, 2, 1, tiempo. Muy buenas tardes, panel. Soy Sebastián Trigoso López, de nuevo aquí para dar el discurso de réplica. Y es que, bueno, panel, como se ha visto a lo largo del debate, hemos tenido ciertos problemas con la Cámara de Oposición. Ya que la Cámara de Oposición, en primer lugar, nos ha caracterizado a la moda como algo supuestamente efímero, para después darnos el ejemplo de que es una moda verse guapo. Y si yo no estoy mal informado, panel, creo que el hecho de querer verse guapo siempre ha sido algo que se marcó en nuestra sociedad, así que a plantear esto como una moda, no sé si sería lo mejor para la Cámara de Proposición, ya que me suena un poco contradictorio. Además, panel, hay que ver cómo ellos caracterizan a las modas como que estos fueron lo peor del mundo y estos plantearan todos los problemas de ansiedad o todos los problemas de posiblemente discriminación porque simplemente alguien no está siguiendo esta tendencia. Y es que, panel, como se ha explicado anteriormente, nosotros hemos planteado diferentes soluciones para esto y que actualmente se están aplicando. Por ejemplo, obviamente hay otras modas que siguen lo contrario a esto, y es que, como ha mencionado mi primer orador con el fast fashion, también hay un slow fashion, y además se ha caracterizado como el fast fashion. Actualmente ya es decadente, actualmente ya no todas las personas empiezan a seguir esto, así que otro punto que ellos nos han dado, el cual es el punto de contaminación supuestamente excesiva gracias a estas modas, creo que también se termina mitigando por lo que ha mencionado mi primer orador llamado Emanuel. En segundo lugar, ellos han hablado de cómo nosotros, gracias a las modas, terminamos tergiversando todos los tipos de mensajes políticos. Y como han explicado, como gracias a las modas, estos mensajes políticos dejaron de existir porque se hicieron modas supuestamente y porque y que las modas son malas, que las modas van a dejar de existir en simplemente unos meses. Eso es todo lo que puedo entender, lo que me han dicho en su momento. Y es que, panel, nótese cómo esto realmente no pasa. Y que veamos el pensamiento vegano. Como podemos ver cómo gracias a la moda este pensamiento y esta forma de vida ha tomado bastante fuerza y bastantes personas se unieron.
Y esto terminó trayendo seguramente un crecimiento gigante, un crecimiento tal vez del 400%. Actualmente no manejo cifras, pero estoy seguro de que es mucho mayor al poco de crecimiento que ha tenido este movimiento en estos años del 10%. Y es que nótese cómo estas modas han hecho que nuevas personas puedan llegar a conocer estos conceptos. Nótese también el Black Lives Matter, que como hemos mencionado. Y es que, panel, ¿qué hubiera pasado si es que esto no se hubiera tenido moda? Seguramente el hecho se hubiera quedado nomás en Estados Unidos y aceptamos que hubieran podido haber revueltas, pero no hubieras tenido tanto impacto como ha tenido gracias a la moda. ¿Por qué? Porque gracias a la moda todo este movimiento se ha viralizado. Hasta seguramente las personas que vivían en Taiwán, que tuvieran al menos una mínima conexión a internet, se hubieran enterado de esto. Y es que, como hemos caracterizado con nuestros tres argumentos, el argumento de persona, cultura y sociedad, hemos explicado cómo las modas, en primer lugar, te dan un nicho para poder unir a más personas, te dan flexibilidad para poder buscar diferentes gustos, ya que hay modas literalmente para todos. En el argumento de cultura hemos explicado cómo totalmente todos los cambios socioculturales con una moda a su lado pueden llegar a tener mucho más impacto. Y con el argumento de persona y sociedad que ha mencionado mi tercer orador, también hemos mencionado cómo actualmente te da una nueva manera de vestir y también da esta identidad a los diferentes tipos de sociedades que han habido durante lo largo de los años. Muy orgulloso de oponer. 3, 2, 1, ya. Bueno, panel, primero voy a comenzar explicando por qué en esta réplica ganamos en todas las comparativas que hay. Primera comparativa, la comparativa social. Creo que la otra cámara, si bien es cierto, explica por qué existen modas y estas modas pueden ayudar a estos movimientos sociales y todo eso. Creo que este es solo al corto plazo. Ya te he explicado por qué en el largo plazo se pierden muchísimos más adeptos. En segundo punto, el movimiento social, lo que pasa aquí es de que se desvirtúa y que por eso es muchísimo peor a largo plazo, ¿verdad? Aparte de que al ser una moda tan efímera, ya te he explicado por qué realmente hay mucha gente que solo se mete porque es de moda y no hace nada por el movimiento, ni siquiera, o sea, lo apoya entre comillas y se queda ahí y luego se sale y se abandona y deja el movimiento mucho peor porque lo se desvirtúa, porque no entendía muy bien ese movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cámara que me responde esto, no me responde absolutamente nada, solo me dice, sí, pero tienen un gran impacto al corto plazo. Nótese cómo realmente, si bien es cierto, en el corto plazo nos ganan, creo que el largo plazo es muchísimo más, pero más importante y te hemos explicado por qué lo ganamos de lejos. Segundo punto. En el daño físico creo que, si bien es cierto, me han traído lo de las contramodas, creo que las contramodas son muchísimo menores, ¿verdad? Creo que el body positivity no es tan grande como la moda que te incentiva, por ejemplo, a estar súper flaco, a verte súper bonito, a realizar tu operación y todo eso. Creo que el body positivity no es tan, pero tan grande como esta moda, ¿verdad? Y ya te estoy explicando por qué realmente, aunque sea una contramoda, y si bien es cierto, mucha gente la puede apoyar, no va a llegar a alcanzar el punto en el que está la moda y que por eso la moda termina por ganar este punto, ¿verdad? Y creo que ya te he explicado por qué incluso en esto, aún sabiendo que la contramoda puede llegar a ser efectiva, no vale la pena correr este prejuicio de que la gente pueda llegar a tener bulimia, pueda llegar a tener enfermedades por todo esto. El tercer punto es el punto psicológico. Creo que ya te he explicado por qué hay diversa presión social, porque en ese punto, cuando no sigues una moda, mayormente te ves estigmatizado, se te ve mal, y la otra cámara nunca me dice nada ante eso, solo me dice de que sí y todo eso. Incluso cuando no pase realmente así, incluso en el mejor de sus casos, cuando realmente no sea la moda la culpable de esto, creo que lo que pasa aquí es principalmente de que la moda lo que hace es potenciar todo esto. Y creo de que es muchísimo mejor del lado de mi cámara, en donde prefiero no tener estos perjuicios que los posibles beneficios que me traen las modas, ¿verdad? Creo que el único beneficio notorio y notoriamente grande que me ha traído las modas son el que Sebastián al final de la réplica me dice de que por las modas los cambios socioculturales son más grandes. Panel, yo creo que la verdad no me importa un cambio sociocultural más grande en cuanto tenga todos estos impactos malos, el impacto social de la moda, el impacto psicológico de la moda y el impacto físico de la moda. Y ya te estoy explicando por qué esos tres impactos pesan muchísimo más en cuanto a la salud de las personas, en cuanto a la salud física y salud mental de las personas, que el posible cambio sociocultural más grande, ¿verdad? Porque creo que si de por sí un cambio sociocultural de por sí mismo ya es grande, creo que solo por el hecho de sumarlo a una moda no es como que de hacer excesivamente más grande. Por ende, ya te estoy explicando por qué al lado de mi cámara preferimos no vivir todos estos tres grandes perjuicios que vivir un pequeño beneficio que me trae la otra cámara. Muchas gracias, orgullosos de proponer.